Muchas gracias, Juan Diego, y a todos los que están conectados en la sala de Jurispe. No voy a hablar mucho por dos razones. Lo que pasa es que estoy con un tratamiento con antibióticos. El médico me ha prohibido en realidad estar dando clases y el desgaste, pero ya esta clase la tenía comprometida para una sesión previa. Me disculpé que por razones de una audiencia que se extendió no pude presentarme, así que tengo un compromiso con ustedes, pero no estoy en las mejores condiciones como normalmente puedo dar la clase. Así que si en algún momento la voz no es como normalmente es, les pido la dispensa del caso por mi estado de salud. Vamos a abordar dos temas que son de qué manera se vinculan los alegatos y las objeciones, o mejor dicho, cuáles son las recomendaciones para hacer buenos alegatos y evitar que esos alegatos sean objetados. Es el objetivo de la sesión académica de hoy. Ahora bien, esto parte por entender algo, en primer lugar, sobre el concepto de juicio, sobre el concepto de verdad que se alcanza en el juicio, y en tercer lugar, ¿para qué sirve dentro del juicio, para alcanzar la verdad en el juicio, los alegatos y de qué modo intervienen las objeciones? Estos son los conceptos que tenemos que desentrañar el significado en la clase de hoy. Vamos al primer concepto. ¿Qué es el juicio? Si vamos a la normativa procesal, vamos a saber que el juicio es la etapa principal del proceso penal, o sea, es la etapa más importante. ¿Y por qué es la etapa más importante? Pues, ayúdame, Juan Diego, para silenciar, por favor, a los participantes. Ayúdame con eso. Gracias, muy amable. Entonces decía, ¿por qué la ley procesal penal señala que el juicio es la etapa más importante o la principal? Bueno, primero porque esa es una redacción de la ordenanza procesal penal alemana, o sea, el código alemán lo dice, y el código peruano básicamente ha tomado como fuente en esta parte del juicio al código alemán. En segundo lugar, porque en realidad es la etapa más importante, pues es la única etapa donde, como dicen los mexicanos, se desahoga la prueba. Es la única etapa donde se produce la prueba. Es la única etapa donde se actúa la prueba. No hay otra etapa donde se actúe prueba, ¿no es cierto? La investigación por excepción, se actúa la prueba anticipada y se realizan actos de preconstitución probatoria. Pero para que ingresen al juicio como actos de prueba, tienen que ser introducidos vía la prueba documental, eso es lo que establece la ley. Entonces, la producción y la actuación probatoria se da en el juicio. Y la producción probatoria, la actuación probatoria es tan importante que es la que precisamente da los insumos para que se dicte una sentencia. Hora condenatoria, si se encuentra certeza del delito y la responsabilidad del imputado; hora absolutoria. La absolución puede darse porque los hechos no se probaron, porque se probaron de manera insuficiente, porque hubo probabilidad pero no certeza, porque se probó lo contrario, porque una contrahipótesis o una hipótesis alternativa de la defensa fue probada, fue confirmada antes que la de la fiscalía. Entonces, digamos, luego de la actuación probatoria del juicio viene la sentencia. La sentencia, repito, puede ser condenatoria o absolutoria. Entonces, ¿qué es el juicio? Es la etapa más importante del proceso penal, donde se actúan pruebas. Es el escenario natural donde se actúan pruebas, a partir del cual el juez dictará o una condena o una absolución. Primer concepto. Segundo concepto. ¿Qué verdad se alcanza en el juicio? Ferraioli decía que un proceso que busca la verdad histórica es ingenuo y utópico. Pero un proceso penal abandonaba la búsqueda de la verdad, es decir, que no busque la verdad, es un proceso arbitrario. Y como diría Beccaria de los delitos y de las penas, reinterpretando a Montesquieu, todo acto de autoridad que no fuera absolutamente necesario es tiránico. El proceso debe buscar la verdad, pero hay que establecer el tipo de verdad. Es una verdad procesal, es una verdad correspondencia, es una verdad formal,
no es una verdad material. ¿Correcto? Entonces, eso quiere decir que la verdad del proceso penal, ¿no es cierto?, es una verdad correspondencia. ¿De acuerdo? ¿Qué me refiero con verdad correspondencia? Quiere decir que en un proceso penal y en particular en el juicio, no se va a llegar a alcanzar, no se busca alcanzar, no es el propósito del juicio, alcanzar la verdad histórica, real, material, como decían nuestros tratados clásicos de derecho penal, procesal penal. No, el proceso penal y en particular el juicio oral no está diseñado para eso. Está diseñado para alcanzar la verdad correspondencia, es decir, el juicio se va a contar con las afirmaciones de hechos que hacen las partes. El fiscal hace una afirmación de hecho en relación al delito de la responsabilidad de la gente y la defensa presenta una refutación, cosa que además no es nueva. Este proceso contradictorio, que es un proceso de pretensiones, que es un proceso dual, que es un proceso dialógico, construido así, ya Aristóteles decía en su libro Retórica, decía que en realidad la acusación y la defensa, la afirmación y la refutación están presentes en toda la vida cotidiana. Lo que pasa es que en el juicio eso es la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Entonces, la verdad que se va a alcanzar o que se busca alcanzar en un juicio es la verdad correspondencia, formal o procesal. La fiscalía cuenta su historia, la defensa cuenta su historia, y entonces ellos son vendedores de historia. Quien tiene que comprar la historia es el juez. Eso es lo que vamos a llevar a juicio. Establecidos esos dos conceptos de qué es el juicio y para qué sirve, y con qué verdad se trabaja en el juicio, qué verdad se persigue en el juicio, vamos a tener absolutamente claro eh, los parámetros de nuestra exposición. ¿Y cuáles son? Eh, que los alegatos, tanto los de entrada como los de salida, los iniciales como los finales, los de apertura como de clausura, que los americanos llaman a los de apertura el opening statement y le llaman a los de clausura el closing, ¿no es cierto? Los alegatos no son otra cosa que presentaciones y cierres del caso. El alegato de apertura sirve para poder anunciar qué se probará en el juicio, qué se verá en esta película llamada juicio oral. Y el alegato de clausura sirve para decir qué se probó en el juicio, qué película vimos. Mientras el alegato de apertura es prospectivo hacia el futuro, el alegato de clausura es un alegato hacia el pasado. El alegato de apertura siempre es una promesa. El alegato de clausura es rendir cuentas sobre lo que se prometió, cumplido o no lo prometido. El alegato de apertura está construido de manera enunciativa. Se probará, usted verá, usted analizará, usted observará, usted escuchará a los testigos hablar esto. El alegato de clausura es, usted escuchó, el testigo dijo esto, el perito acreditó, el careo fijó estos puntos. Entonces, los alegatos están construidos ¿para qué? Mis queridos alumnos y alumnas. Los alegatos de apertura y de clausura están construidos para en el caso del alegato de apertura, para presentar y exponer la teoría del caso. O sea, ¿de qué trata el caso? Este caso trata sobre cómo los celos matan, dice la fiscalía. Y la defensa dice, este caso trata de que la acusación esté en el lugar equivocado. Hubo un celoso, sí, pero no era mi cliente, era otro. Era el amante de la presunta víctima. Entonces, dado que los casos tratan sobre historias, en el alegato de apertura vamos a exponer nuestra historia, que es nuestra teoría del caso. ¿No es cierto? Y el alegato de apertura tiene que tener ciertas características. Primero, como lo manda la ley, el alegato de apertura debe ser breve, resumido o conciso. El alegato de apertura debe ser breve, resumido o conciso. El alegato de apertura que no sea breve, resumido o conciso es un alegato para el fracaso. Es un alegato
que no sirve. Es un alegato ineficiente. Siempre el alegato de apertura debe ser un ejercicio retórico, un ejercicio enunciativo, no argumentativo, de brevedad, de concisión, de impacto. Eso es lo que busca el alegato de apertura. Tiene que estar acompañado de un lema, es una recomendación que hace la mayoría de la doctrina de la litigación a los cuales me sumo. Entonces, por ejemplo, un buen alegato de apertura es aquel que establece que, señoría, Juan, el 7 de octubre de 2023 a las 4 de la tarde, ingresó a la bodega Andamio, apuntó con el arma al bodeguero, le pidió que le entreguen 2.000 soles de la caja, le entregó los 2.000 soles, se retiró. Minutos después, en una intervención, la policía detuvo al imputado. Estos son los hechos del caso y se demostrarán un conjunto de testimonios, pericias, documentos, y al final le pediremos, señor juez, que emita condena por el delito de robo agravado, imputación subsumida en el 189 del Código Penal. Usted escuchará los testimonios, pericias y documentales que hemos ofrecido y se han omitido oportunamente el otro enjuiciamiento, y oportunamente pediremos que se le tome esta pena. Ese es un alegato de apertura de la Fiscalía. De la defensa, tiene que plantear o bien una defensa positiva o negativa. Señoría, mi cliente no estuvo en el lugar de los hechos y en el juicio demostraremos que quien ingresa a esa bodega es otra persona distinta. Y tenemos pruebas para afirmar eso. O sea, la defensa se está comprometiendo a plantear. Y entonces la defensa plantea su historia, la Fiscalía la suya, la defensa la suya. Ese es el alegato de apertura. Ahora, la diferencia con el alegato de clausura o alegato de cierre, ¿cuál es? Que en el alegato de clausura o en el alegato de cierre o en el alegato final, ¿qué cosa es lo que tenemos? ¿No es cierto? En el alegato final tenemos que el abogado ya habla respecto de lo que pasó. Vamos a poner un ejemplo. Señor juez, la acusación se comprometió a acreditar que era mi patrocinado el que había ingresado a la bodega Andamio en octubre del 2023, cortando un pasamontaña y llevando un revólver, amenazando al bodeguero y llevándose 2.000 soles de la caja, que cuadras después lo detuvieron. Esta defensa ha acreditado con las imágenes del video que registró la bodega ese día, la bodega Andamio, con la declaración del perito antropológico de parte que dijo que esa imagen no le correspondía a mi patrocinado, y con otras documentales tal y tal, que esa persona que ingresó a cometer el atraco que sí existió, no es la persona de mi patrocinado. En consecuencia, lo que le pedimos es que absuelvan a mi patrocinado, porque no es la persona que cometió el delito, y en consecuencia no puede haber un juicio de atribución concreto de responsabilidad, estando que el principio de culpabilidad proscribe que se pueda condenar a una persona distinta de la que cometió el delito. En consecuencia, pedimos que bajo el principio de responsabilidad por acto propio, por responsabilidad personal, se le absuelva de los cargos contenidos en la acusación. Ahí tenemos un ejemplo. Deme un minuto. Entonces les ponía el ejemplo, perdón, es que quedó complicado con la garganta. Les ponía el ejemplo de ese alegato. Ahora, alegato de apertura, hemos dicho, es promesa, ¿no? El alegato de apertura es promesa. Y el alegato de clausura es un recuento de si se cumplió o no se cumplió la promesa. Esa es la diferencia. El alegato de apertura es un mensaje hacia el futuro, lo que se probará. El alegato de clausura es un mensaje hacia el pasado, hacia lo que se probó. Esa es la diferencia. Ahora, y ustedes se preguntarán, está bien, doctor, pero ¿y acá dónde ingresa el tema de las objeciones? O sea, ¿cómo vinculamos el tema de las objeciones a los alegatos? Eso nos lleva a entender qué cosa es una objeción precisamente. Una objeción es definido como aquel mecanismo procesal o instrumento de la litigación que permite cuestionar comportamientos indebidos durante el proceso, y en particular
en el juicio oral. Esa es la objeción, ¿correcto? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las objeciones? Estamos hablando de instrumentos para cuestionar un comportamiento indebido. ¿Y qué cosa es un comportamiento indebido? Se preguntarán ustedes, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué hablamos cuando nosotros hablamos de comportamiento indebido en el juicio? Bueno, cuando las actuaciones de las partes desbordan, desvirtúan, exceden, ¿no es cierto? Desconocen las reglas de prueba o las reglas de litigación, pero lo hacen no de manera negligente, culposa, descuidada, no, lo hacen deliberadamente, lo hacen con dolo procesal, lo hacen con mala fe. Es decir, hay una actuación exprofesa, ¿no es cierto? Hay una actuación exprofesa de que yo estoy realizando un comportamiento indebido en el juicio, ¿no es cierto? Porque quiero sorprender al juez, quiero sorprender al litigante, ¿no es cierto? Quiero aprovecharme de una circunstancia, quiero aprovecharme de una situación o quiero tomar ventaja. Y por eso están las objeciones. Voy a ponerle ejemplos de en qué casos se objetan los alegatos. Porque esta discusión de si se pueden objetar o no los alegatos es realmente estéril y ociosa. Algunos autores dicen que no, otros dicen que sí. En el prólogo del libro de mi buen amigo Juan Carlos Portugal hay una suerte de debate académico intertextual, es decir, escrito, entre Alejandro de Castro, el profesor colombiano, que dice que sí se pueden objetar y que deben llamarse interpelaciones. Cuando un objeto preguntas, se llaman objeciones u oposiciones, y cuando objetas alegatos se llaman interpelaciones. ¿Está bien? El profesor San Martín dice que no, porque se objeta, no se puede objetar las posiciones o las argumentaciones de las partes. Eso es lo que dice San Martín. Entonces, más allá de las posiciones doctrinales, el tema es que sí se puede y sí se deben objetar los alegatos. ¿De acuerdo? Sí se pueden y sí se deben objetar los alegatos. Esto tiene una razón de ser, o sea, ¿cuál es la ratio essential de que sí se puedan y sí se deben? Una razón muy sencilla, por el concepto mismo de objeción. Nosotros cuando hablamos de objeción, estamos hablando de un mecanismo para poder denunciar, poner en evidencia o develar que hay un comportamiento indebido en el juicio. Y los comportamientos indebidos en el juicio no se limitan a preguntas mal formuladas o mal hechas, o respuestas que se dan mal, no es el único caso. Es decir, hay casos en donde hay comportamientos indebidos en el juicio, pero que no tienen que ver con preguntas o con respuestas, que tienen que ver con los alegatos. Voy a ponerles para que se entienda mejor unos ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que quiero poner? Primer ejemplo. ¿Qué pasa si un alegato de apertura donde hemos dicho que se enuncia, no se argumenta, para el momento del alegato de apertura no hay prueba actuada? ¿Cómo podrías entonces hablar, por ejemplo, de alguna prueba si es que al momento del alegato de apertura no hay pruebas? Estarías inventando. ¿Cómo podrías decir, por ejemplo, en el alegato de apertura, si eres fiscal, ¿no es cierto? Estás presentando tu teoría del caso con tu alegato de apertura y dices, al acusado usted no debe creerle porque sobre el hecho ha montado 5 versiones. Y yo como abogado con razón me molestaría, objetaría enérgicamente, porque diría lo siguiente, ¿no? Perdón, ¿de qué versiones está hablando si mi cliente todavía no ha declarado? ¿A qué versiones está haciendo referencia? ¿De qué versiones o de qué cambios de versión habla? ¿No es cierto? Entonces, entonces, un fiscal no puede argumentar, por ejemplo, fiscal no puede argumentar que un acusado tiene 3, 4, 5 versiones. No puede decir, por ejemplo, un abogado, que la pericia fonética de la fiscalía ha sido realizada por alguien que no es experto en fonética forense. No lo puede decir. El alegato de apertura no es para valorar prueba, es para anunciar la prueba. El fiscal no puede ejercer de contradictor de los testigos que aún no han desfilado. Entonces, doctor, si eso pasa, ¿qué hay que hacer? Hay que objetar. ¿No es cierto? Hay que objetar fuerte y claro, de manera oportuna y clara.
Para eso está la objeción. Ahora, profesor, ¿qué otros casos puedo objetar? Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, el alegato empieza a desarrollar argumentos y conclusiones. Señor juez, por ejemplo, señor juez, no puede creer usted la historia de la defensa porque es una historia inconsistente, porque es una historia increíble, porque es una historia inverosímil. Y lo es por esta y tal circunstancia. Eso no. Eso es para el cuestionamiento del relato final. Ahí puedes adelantar argumentos, ahí puedes hacer inferencias, ahí puedes hacer elucubraciones, construcciones argumentativas. Antes no se puede. Ese es el punto, mis queridos alumnos y alumnas. Ahora, les voy a poner ejemplos de qué casos el alegato final, ¿no es cierto?, no solo puede, sino que merece la pena de ser objetado. ¿En qué caso un alegato final merece la pena o vale la pena de que sea objetado? Cuando, por ejemplo, en el alegato final, el alegante, llámese fiscal, llámese abogado defensor, el alegante, el orador forense, el litigante, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Está desarrollando o citando prueba que no se actuó en el juicio. Señores, acá se ha demostrado a través de una pericia antropológica, objeción, nunca hubo pericia antropológica. Se ofreció, pero en la etapa intermedia se rechazó. Cuando se debatió su insistencia con reexamen de prueba, el juzgado, este colegiado, lo rechazó. Entonces se está haciendo referencia a una prueba que no ha sido incorporada en el juicio. Y ustedes no pueden valorar prueba diferente, la incorporada legítimamente en el juicio. Fundada la objeción. Cuando, por ejemplo, se está alegando, suponer otro caso, cuando, por ejemplo, se está alegando sobre prueba distinta o se está desvirtuando el contenido de la prueba que ya se presentó en el juicio. Cuando se le hace decir a un testigo algo que no dijo, cuando se le hace decir a un perito una cosa diferente de la que dijo. Y el perito recalcó que encontró que el acusado se encontraba orientado en espacio y tiempo. Objeción. El perito dijo que no analizó si el acusado estaba orientado en espacio y tiempo, que eso no fue parte de su pericia. Está tergiversando la prueba. Nos quedamos callados, nos cruzamos de brazos, esperamos a refutar. No, hay que objetar. Hay que evitar la mala impresión, hay que evitar la contaminación hacia el juez. Y hay que generar un entorno de juicio justo, de juego limpio. El partido de fútbol se gana no a patadas arteras, se gana jugando bien y metiendo goles dentro del arco, no con offside. Entonces los offsides en el juicio se van a cuestionar a través de las objeciones. Para eso sirven las objeciones y deben aplicarse los alegatos, tanto de apertura como de clausura. Yo les agradezco la invitación a Juris. Como le indiqué al coordinador Marcelo Ramírez, tengo que retirarme. Son dos motivos los que hacen que no pueda seguir. No estoy en las mejores condiciones. Sin embargo, he querido no dejar de estar presente con ustedes por el compromiso anticipado. Me comprometo a entregarles dos cosas: mis diapositivas por la noche y dos, entregarles unas lecturas sobre el tema, unas tablas de objeciones que son muy ilustrativas para que ustedes puedan aplicar lo que les he enseñado en este tiempo, ¿sí? Muchísimas gracias a Juris, gracias por la presentación, Juan, y al doctor Marcelo Ramírez por la gentil invitación.